Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Esta mañana estamos con Ernesto Álvarez, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar sobre la propuesta del presidente Ollanta Humala sobre los presos y los trabajos sociales. En algún momento mencionó el presidente que si el preso quiere comer, ¿no es cierto?, tiene que trabajar. Fue parte de su campaña, ¿no es cierto? Para que coman, dijo, tendrán que trabajar. Bueno, ¿esto es posible? Se adecúa a nuestros estándares, a los estándares internacionales en legislación ligada a internos, a delincuentes. Bueno, con esto vamos a hablar con el vicepresidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Aquí hay dos temas, esencialmente. El presidente ha tomado con bastante iniciativa el toro por las astas. Se trata de que todo el sistema penitenciario, en conjunto con todo el sistema de prevención de seguridad ciudadana, está fracasando. Es notorio, es público, que lo que se trata de implementar son únicamente conductas o instrumentos parches para paliar una u otra situación, y allí surgen iniciativas muy aisladas y muy tremendistas, pero que no forman parte de una estrategia conjunta liderada por las instituciones del Estado y por los líderes del Estado, y tampoco necesariamente guardan coherencia con la legislación internacional y con las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, para prevenir de que el Perú no vuelva a perder ante la Corte. Desde allí, el segundo elemento, es rescatable que el presidente Humala haya recogido el tema del trabajo, que no es parte del castigo, es parte de la rehabilitación. Correcto. ¿Por qué la rehabilitación? Porque en primer lugar no existe ya el trabajo forzado. Eso ya ha sido desechado por la jurisprudencia nacional y por la jurisprudencia internacional. Lo que sí existe es, y persiste lamentablemente, es una actitud y un pensamiento de mazmorra medieval. Esto es, nuestros códigos y nuestro pensamiento en general sigue hablando de encerrar al delincuente en un pabellón hacinado con 1000 presos, ¿no es cierto?, en condiciones inhumanas que no solamente perjudican su dignidad como ser humano, sino a todos nosotros nos perjudica, porque ese delincuente va a salir a actuar con mayor ferocidad cuando cumpla su pena. Entonces, ahí hay un problema que no hemos podido resolver. El presidente Ollanta, al igual que otros estadistas, personas de Estado, han señalado de que el trabajo es la única forma de redimir a la persona humana, y el trabajo entonces debe ser el mecanismo central para la rehabilitación del delincuente. De acuerdo. Planteaba así. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos pedirles al Instituto Nacional Penitenciario que establezca un plan de trabajo donde los presos estén ligados a trabajo en infraestructura? Porque el presidente Humala ha hablado de carreteras sin su consentimiento, o el preso tiene que consentir. La respuesta es compleja pero rápida. No puede ser sin su consentimiento, porque si no sería forzado. Sí es importante incorporarlos a programas de trabajo, no solamente en infraestructura, sino también en cultivo agrario, en cultivo ganadero, en programas en la ceja de selva y en la selva, dependiendo de la peligrosidad y dependiendo del costo que eso involucre para el Estado. Pero, ¿qué haría que un interno, un delincuente, con pocos valores en ese momento por lo menos, pueda acceder a trabajar? Aunque decida hacerlo, ¿qué podría hacer? Tenemos que, lo que yo había señalado allá hace un tiempo, tenemos que en primer caso desechar, eliminar todos los beneficios penitenciarios de libertad. ¿Por qué? Porque son beneficios y no derechos. Por tanto, los puede conceder o no el Estado de acuerdo a un planeamiento, a una estrategia. Pero eso está claro en la legislación. Así es, pero todavía le seguimos otorgando beneficios en una forma absolutamente desorganizada e incoherente. 7x1, 3x1, 4x1, a delitos graves, y le negamos a delitos más leves. Entonces tenemos que hacer una estrategia integral en el cual, para acceder a beneficios de libertad e incluso para poder acceder a una pequeña remuneración que le permita al delincuente participar en el sostén de su familia, que también es necesario garantizar
cosa que no se pierda el nexo entre familia y delincuente, que después no va a servir a todos para que ese delincuente tenga por lo menos la tentación de ser un hombre de bien para no volver a separarse de su familia. Entonces, a cambio del acceso a los beneficios penitenciarios y a cambio de una remuneración coherente con el valor del producto generado, con su trabajo, se pueda hacer que participe voluntariamente en programas de trabajo de diversa índole. Ahora, ¿cómo se podría evaluar? Digamos, porque cualquier preso podría decir, ya, yo trabajo, pero digamos, poniéndonos en una mente criminal, sería el pretexto perfecto para poder fugarse, ¿no es cierto? Tener, digamos, mayores opciones de fuga, de alguna manera. ¿Cómo evaluar qué preso puede hacer trabajos para la sociedad y cuáles no? En principio, todos pueden hacer trabajos. Lo que no puede permitirse es que se continúe, se conserve lo que hay ahora. Lo que hay ahora es de 2% promedio en los penales de gente que efectivamente trabaja, y el resto participa en mafias organizadas, pagando semanal o mensualmente para inscribirse en el libro de trabajo o de educación. Entonces, es toda una ficción. ¿Cómo podemos digregar los violentos de los...? Pues los violentos sí tienen que estar en la selva, en colonias penales en las cuales ellos pueden acercarse, de acuerdo a muchos autores de criminología, al delincuente más avesado. Hay que acercarlo al trabajo manual en el campo. O sea, la única forma en que una persona pueda reencontrar con su dignidad humana es en el trabajo cotidiano en el campo, cultivando los productos de la propia tierra. ¿Eso está sentado en alguna teoría? Está sentado porque da la en sensación tratados que de es agarrar a los más criminología. peligrosos y mandarlos lo más lejos posible. Son colonias penales donde el acceso y la fuga es bastante arriesgado. Y por tanto, ni siquiera pueden bajar los helicópteros porque no hay helipuertos. Los árboles prácticamente son un escenario de seguridad a nivel aéreo. Y en criminología se tiene de que el trabajo efectivo en el campo con las manos es el mejor mecanismo para que una persona encuentre nuevamente su equilibrio y encuentre su propia dignidad, además de poder pasar coherente con el valor de lo que produzca, un estipendio a su familia para poder sostener, que eso otro drama del internamiento de delincuentes, y que muchas veces genera mayor resentimiento porque pierde a la familia. Entonces, ¿qué le podemos pedir a un delincuente ya violento, ya avesado, que ha perdido a su familia por el encarcelamiento y que no tiene otra forma de vida y no tiene otros valores, no le han dado ninguna otra oportunidad que el uso de la fuerza al interior del penal? A nivel práctico, jurídico, trasladar a estos presos de alta peligrosidad hacia la selva sería también trasladar sus procesos, los procesos que están en camino. Eso sería muy complicado y costoso. Lo que se tiene que hacer es, con el nuevo, aprovechar el valor del nuevo Código Procesal Penal que promueve procesos más breves, trasladar a todos aquellos que ya tienen sentencia consentida, de forma tal que no se altere el debido proceso para esas personas, que tienen todos los derechos para poderse defender en los procesos judiciales. Ya ha habido experiencias de cárceles en selva que han fracasado, cárceles que dejaron de funcionar bajo este esquema. ¿Por qué reimplantarlos si ya ha habido la experiencia fracasada? Porque en principio lo que tenemos ahora es un fracaso absoluto que repercute en la seguridad ciudadana de todos nosotros. Por todos es conocido que los delincuentes que han protagonizado los últimos hechos de sangre han sido delincuentes que han estado dentro del penal. Por tanto, no existe posibilidad... O que se planeó el delito dentro del penal. Dos elementos. Uno, no existe rehabilitación dentro de un penal. Por tanto, lo único que estamos haciendo es encerrarlos, para mayor rabia de ellos, 5 o 6 años, y con beneficios salen, a pesar de haber sido condenados por el doble. Entonces salen con mayor peligrosidad y con mayor ferocidad y sin ninguna identidad humana con respecto a los demás semejantes. Entonces ellos fríamente nos pueden matar por un reloj. Entonces ya no hay identidad entre seres humanos. Lo que hay ahora es
insoportable, o sea, no puede permanecer.